Vamos a comenzar por la nomenclatura de los bornes. Según la norma, los bornes se pueden numerar o se pueden identificar mediante letras y números. Si vamos a la nomenclatura de números, entonces tenemos 1, 2, 3 para las primeras bobinas, los principios, 4, 5 y 6 para los finales de las 3 primeras bobinas. Luego comenzamos con los principios de las otras 3, 7, 8, 9 y los correspondientes finales 10, 11 y 12. Si vamos a utilizar letras con números, entonces tenemos U1 y U2, V1 y V2, W1, W2 y luego U3, U4, B3, B4 y W3, W4. Se corresponden cada una de ellas entre las dos normas, es decir, las dos maneras de identificar los terminales de estos motores. Vamos a comenzar hablando de los motores de 12 puntas y en este caso nos vamos a referir a la conexión estrella serie, que es para 440 voltios, y doble estrella, que es para 220 voltios. Así que vamos a numerar primero los bornes. Este es el borne 1. Vamos aquí a la otra fase. Este sería el borne 2. Vamos a la otra fase, borne 3. Finales correspondientes a estas bobinas: 4, 5 y 6. Vamos ahora a los principios de la segunda parte de cada fase. 7, esto sería 8, esto vendría a ser 9, y a los finales le vamos a llamar 10, 11 y 12. Entonces, para realizar la conexión estrella-serie, vamos a tener que unir en serie, aquí, los dos segmentos correspondientes a cada fase, y luego unir los tres extremos para formar la estrella. La alimentación estaría en 1, 2 y 3. O sea, ahí se conectarían los conductores de las tres fases, los que trae la alimentación. Entonces, lo que yo hice aquí fue lo siguiente. Primero puenteamos 4 y 7. Luego puenteamos 5 y 8. Luego 6 y 9. Luego realizamos el puente aquí para formar la estrella. 10, 11 y 12. Y las alimentaciones fueron a 1, 2 y 3, que corresponden a las líneas de alimentación L1, L2 y L3 respectivamente. Esta es la conexión estrella-serie en un motor de 12 puntas. Siguiendo con los motores de 12 puntas, vamos a analizar ahora el caso de la conexión doble estrella. Vamos a numerar estos bornes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tenemos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Habrá que formar entonces la estrella en cada una, por lo que hay que puentear estos tres bornes de aquí. Lo mismo acá. Y luego ambas estrellas se van a conectar en paralelo. O sea, el 1 se va a unir con el 7. Y de aquí nos vamos a ir a la alimentación. El 2 se va a unir con el 8. Y de aquí nos vamos a ir a la alimentación. Y el 3 se va a unir con el 9. Y de aquí nos vamos a ir a la alimentación. Observen que acá tenemos L1, L2 y L3. Vamos a ver cuáles fueron los puentes que realizamos en esta conexión. Estamos uniendo 4, 5 y 6 por un lado.
10, 11, 12 por el otro lado. Y luego unimos el 1 con el 7. Y de ahí fuimos a la línea L1. El 2 con el 8. Y de ahí fuimos a la línea L2. Y el 3 con el 9. Y de allí estamos yendo a la línea L3. Estos son los puentes en la bornera del motor de 12 puntas para la conexión estrella y doble estrella. La conexión estrella es para lo que llamamos tensión alta y la doble estrella para tensión baja. Por ejemplo, la estrella para 440 volt y la doble estrella para 220 volt. Para la conexión estrella tenemos que puentear los bornes 10, 11 y 12, así como 7,4, 8,5 y 9,6, y alimentar con las líneas L1, L2 y L3 en los bornes 1, 2 y 3. Para la conexión doble estrella tendremos que puentear los bornes 4, 5 y 6, así como los bornes 10, 11 y 12, y luego L1 alimenta el terminal 1, que a su vez puentea con el 7. L2 alimenta el terminal 2, que a su vez puentea con el 8. Y L3 alimenta el terminal 3, que a su vez puentea con el 9. Vamos ahora a la conexión triángulo serie para 440 volts. Tenemos aquí entonces las 12 puntas del motor, las cuales vamos a numerar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a unir 1 con 2, y esto va a ir a una de las líneas de alimentación. Vamos a unir el 2 con el 10 y también va a ir a una línea de alimentación. El 3 con el 11 y vamos a ir a la otra línea. Vamos a unir también el 6 con el 9, el 4 con el 7 y el 5 con el 8. Entonces nos queda un triángulo con las dos bobinas o digamos las dos partes de cada fase conectadas en serie. Vale decir que si yo aplico 440, en realidad cada una de estas partes de la fase, en cada uno de esos tramos, va a estar recibiendo 220 por el hecho de que se encuentran en serie. ¿Cuáles fueron los puentes realizados? Fueron 4 y 7 por aquí, 5 y 8 por acá, 6 y 9 por acá, y luego conectamos el 2 con el 10, el 3 con el 11 y el 1 con el 12, y cada uno de estos lo llevamos a la correspondiente línea de alimentación L1, L2 y L3. Ahí tenemos entonces la conexión serie, triángulo serie para 440 volts. Bien, siguiendo con el motor de 12 puntas y ya para finalizar vamos a ver la conexión doble triángulo, en la cual el motor se podrá conectar a 220 volts. Aquí tenemos las 6 bobinas que corresponden al motor con sus correspondientes 12 puntas o 12 terminales. Vamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 acá. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es formar el doble triángulo. Ok, vamos a formar entonces el triángulo, digamos, interno, uniendo el 6 con el 1, el 4 con el 2
y el 3 con el 5. Y ahora hacemos lo mismo con el triángulo externo. Vamos a unir el 12 con el 7, el 8 con el 10 y el 9 con el 11. Ahí tenemos los dos triángulos. Ahora vamos a unir un triángulo con otro, por aquí, y por aquí, y por aquí. Nos están quedando, como ustedes pueden ver, estas dos bobinas en paralelo, estas dos en paralelo y estas dos en paralelo. O sea que cada una va a recibir 220 volts como corresponde. Y aquí vamos a ir a L1, L2 y L3, que son las alimentaciones. O sea que nosotros estamos puenteando 7 con 12, con 6 y con 1. 7 con 12, con 6 y con 1. Y ahí estamos yendo a la línea L1. 2 con 4, con 8 y con 10. 2 con 4, con 8 y con 10. Y ahí estamos yendo a la línea L2. 3 con 5, con 9 y con 11. 3, 5, 9, 11. Y ahí estamos yendo a la línea L3. Estos son los puentes que se realizan en la bornera del motor de 12 terminales para la conexión doble triángulo y la conexión triángulo respectivamente. Para la conexión doble triángulo, que es para la tensión baja, estaríamos puenteando el 1, el 7, el 6 y el 12, y allí alimentaríamos con la línea L1. Luego, la línea L2 alimenta el 2, puenteado con el 10, con el 8 y con el 4. La línea L3 alimenta el 3, puenteado con el 11, con el 9 y con el 5. En la conexión triángulo tenemos T1 y T12, es decir, el terminal 1 y el terminal 12 a la línea 1. El terminal 2 y el 10 se unen y van a la línea 2. El terminal 3 y el 11 se unen y van a la línea 3. Y aparte se puentea el 7 con el 4, el 8 con el 5 y el 9 con el 6. Vamos ahora a las conexiones de los motores de 9 terminales, la conexión estrella-serie y la conexión doble estrella. En este caso es la conexión estrella-serie para 440 voltios. Vamos a numerar los terminales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego serían 10, acá, 11 y 12. Pero ¿qué sucede? Que en estos motores, esta conexión 10, 11, 12 ya está hecha en forma interna. Lo que quiere decir que estos tres terminales no existen. O sea que nos queda del 1 al 9. Hay que tener mucho cuidado acerca de que si la conexión interna es estrella o es triángulo. En este caso, para poder realizar estas conexiones es necesario que dicha conexión sea estrella. Entonces vamos a completar los puentes. Estos dos van en serie, estos dos van en serie, estos dos van en serie, y en los tres extremos se alimenta con las líneas L1, L2 y L3. O sea que las conexiones que se hicieron fueron las siguientes. 4 con 7. 5 con 8. Aquí. 6 con 9. Acá. Y la alimentación se hizo a los bornes 1 con L1, 2 con L2 y 3 con L3. Este es el circuito estrella-serie en un motor de 9 terminales. Bueno, vamos a la conexión entonces doble estrella en un motor de 9 terminales. Recuerden que estos 3 terminales ya estaban conectados internamente.
Vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por acá vamos a tener 7, 8 y 9. Los terminales 10, 11 y 12 no existen porque están puenteados internamente. Entonces ahora vamos a conectar el 1 con el 7, el 2 con el 8, y el 3 con el 9. Esto es igual a lo que hacíamos en el de 12 terminales. Recalculando. Perdón, acá es 2 con 8, ahora sí. Y acá viene el 3 con el 9. Y acá vamos a la alimentación. O sea, ¿cuáles son los...? Y acá faltó hacer los puentes de la estrella, ¿no? Si no, no cierra el circuito. ¿Cuáles son los puentes entonces que realizamos? Los puentes que realizamos son 4, 5 y 6. Y luego el 1 con el 7 a L1, el 2 con el 8 a L2 y el 3 con el 9 a L3. Y ahí tienen ustedes la conexión doble estrella en un motor de 9 terminales. En el motor de 9 terminales, para realizar la conexión doble estrella, que sería para la tensión baja o 220 voltios, debemos puentear en la bornera el 4, el 5, el 6, luego el 7 con el 1 y de ahí vamos a la línea 1, el 8 con el 2 y vamos a la línea 2, y el 9 con el 3 y vamos a la línea 3. Para la conexión estrella, que sería para la tensión alta, 440 voltios, puenteamos 4 con 7, 5 con 8 y 6 con 9. Y alimentamos en 1, 2 y 3. Bueno, y para finalizar vamos a ver en el motor de 9 terminales la conexión entre triángulo serie y doble triángulo. En el caso de la triángulo serie para 440 volts y la doble triángulo para 220. Vamos a ver cómo se realizan las conexiones. Vamos a numerar aquí los terminales. Aquí vendríamos a tener el 1. Vamos a ponerlo acá. 1. Luego tenemos acá el 2. Luego tenemos el 3. Y después tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son solo 9 terminales. Así que ahí estarían todos numerados. Estas uniones acá, que vendrían a ser el 10 con el 1, aquí el 10 con el 1, el 10 con el 2 acá, perdón, el 12 con el 1 y el 11 con el 8, esos ya están unidos internamente. Entonces nos quedan 9 terminales. ¿Qué tenemos que hacer para finalizar esta conexión? Bueno, unir acá, unir aquí y unir aquí. ¿Verdad? Entonces nos quedan en serie las bobinas en cada fase, por lo que al aplicarle 440 cada una recibe 220. Aquí va a ir una línea de alimentación, aquí la otra, y el tren vamos a correr un poquito para acá, aquí va a ir la otra línea de alimentación. O sea que 1, 2 y 3 reciben alimentación a través de L1, L2 y L3. Y luego los puentes que realizamos fueron 4 y 7, 5 y 8 y 6 y 9. Esa es la conexión entonces triángulo serie, o a veces se le dice simplemente triángulo, del motor de 9 terminales. Y ahora vamos a ir a la doble triángulo donde hay que conectar estas bobinas en paralelo.
Vamos a numerar. 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6 y 9. Bueno, y aquí vamos a unir el 1 con el 7, o sea, este sería el 1, aquí arriba, lo vamos a unir con el 7, y el 4 lo vamos a unir con el 2. El 4 con el 2. Fíjense que está un poquito complicado de ver, pero las bobinas están en paralelo. O sea, cuando la corriente llega aquí, se reparte, toma por este camino una parte de la corriente y por este camino la otra parte de la corriente. Entonces están en paralelo. Vamos a la otra fase. Ahí vamos a unir el 3 con el 5, el 3 con el 5 y el 8 con el 2. El 8 con el 2. Aquí. Y acá también están en paralelo. Cuando la corriente llega a este punto, una parte va por aquí y la otra parte se va por acá. Y la última conexión que vamos a hacer será el 3 con el 9. Voy a poner acá y acá. El 3 con el 9. Y el 6 con el 1. El 6 con el 1. Y acá también nos quedan las dos bobinas en paralelo. Al llegar la corriente a este punto, una parte toma por aquí y la otra por acá. Esa es la conexión doble triángulo para 220 volts. ¿Cuáles fueron las conexiones que realizamos? Las conexiones que realizaron fueron 1 con 7 y con 6. O, si lo queremos poner en orden, 1 con 6 y con 7. En este otro vértice, el 2 con el 8 y con el 4. O sea, el 2 con el 4 y también con el 8. El 2 con el 4 y con el 8. Y en este otro borne, en este vértice, fueron el 3 con el 9, el 3 con el 9 y también con el 5. O sea, el 3 con el 5 y con el 9. Y en cada uno de estos vértices se conectará la correspondiente alimentación a las fases L1, L2 y L3. He aquí las conexiones triángulo y doble triángulo en la bornera del motor de 9 puntas. En la conexión triángulo para tensión alta tenemos el 4 puenteado con el 7, el 5 puenteado con el 8 y el 6 puenteado con el 9 y alimentamos en 1, 2, 3. En la conexión doble triángulo para tensión baja tenemos el 1 y el 7 puenteados y el 6. 1, 7 y 6. Y allí alimentamos con la línea 1. La línea 2 alimenta el 2, que puentea con el 8 y con el 4. Y la línea 3 alimenta el 3, que puentea con el 9 y con el 5. Bien, y hasta aquí llegamos entonces por hoy. Espero que la información le haya resultado de utilidad. De mi parte le digo muchas gracias y hasta la próxima clase. Hasta la vista,